Autoridades ecuatorianas se solidarizan con pueblo mexicano tras terremoto registrado este viernes. Norma para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales se convirtió en ley de la República, luego de su publicación en el registro oficial. Comisión Ocasional de Género inicia construcción del proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Viernes 8 de septiembre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la información. Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado informó de la suscripción del acuerdo de cooperación eficaz con el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Llanuselli para que proporcione datos, instrumentos, efectos, bienes o información precisadas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas, conforme lo ordena el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Según el Ministerio Público, el cooperador tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz. Solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada, podrá solicitar beneficios procesales como determina la ley. Vamos con un tema internacional. Uno de los mayores terremotos registrados en lo que va de este siglo azotó el sur y centro de México este viernes. El gobierno ecuatoriano se solidarizó con el país centroamericano e informó de la disponibilidad de los consulados en esa nación para atender a los compatriotas afectados. En la madrugada de este viernes, un terremoto sacudió el sur y centro de México. El fenómeno, de 8,2 grados en escala abierta de Richter y calificado como el más potente del último siglo, deja hasta el momento 58 muertos, centenas de heridos y miles de evacuados. Los estados más afectados son Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Además, se han registrado más de 337 réplicas y se generó una alerta de tsunami en las costas del Pacífico de varios países. Ecuador fue uno de los países que alertó a sus ciudadanos, específicamente los que habitan en las Islas Galápagos. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, informó de un posible tsunami que horas más tarde fue descartado. La Secretaría de Gestión de Riesgos activó el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que procedió con la evacuación de ciudadanos. Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos, explica los procedimientos tomados y la situación actual de las islas. La alerta se canceló alrededor de las 5 de la mañana, según el boletín el último boletín del INOCAR, y en esa perspectiva nosotros obviamente procedimos a levantar esa alerta y a que las familias puedan regresar a sus hogares. Todo volvió a la normalidad, las actividades se retoman, lo único que está suspendido es clases, la asistencia a clases por precaución. Otra medida de precaución ha sido solicitar a los ciudadanos que por este día puedan evitar, ojalá, las actividades en las playas, y de ahí todo vuelve al estado normal. Asimismo, pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de fuentes oficiales y a mantener la calma ante cualquier situación. El presidente de la República, Lenín Moreno, y el titular de la legislatura, José Serrano, enviaron mensajes de aliento a los hermanos mexicanos. Nuestro pueblo se despierta solidario con los hermanos mexicanos. Presidente Peña Nieto, cuente con Ecuador. Fuerza México, estamos con ustedes. Un abrazo solidario a los familiares de las víctimas. Todo el pueblo mexicano está en nuestras oraciones. El gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se solidarizó con México e informó de la disponibilidad de los consulados en ese país para atender a los compatriotas afectados. Karel Sack, TVL Noticias.
Para este fin de semana está previsto que el huracán Irma llegue al estado de la Florida, en Estados Unidos. Este huracán es considerado el más grande fenómeno hidrometeorológico de la historia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador toma medidas a favor de los compatriotas que residen en dicho país. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador comunicó a través de un comunicado de prensa que en coordinación con la Embajada en Washington y el Consulado en Miami se ha informado permanentemente a la comunidad ecuatoriana residente en el sur del estado de la Florida acerca de las acciones que se deben tomar durante y después de la llegada del huracán Irma previsto para este fin de semana. De igual manera, se informó que se ha establecido un número de emergencia que atiende las 24 horas desde este pasado jueves hasta que las autoridades locales levanten el estado de emergencia. El número de contacto es 954-702-3149. Según el Centro Nacional de Huracanes, el huracán Irma, actualmente de nivel 5, se encamina hacia el Caribe y la zona sur de la Florida con vientos aproximados de 185 millas y 16 kilómetros por hora. Ante la llegada de este peligroso huracán, el pasado miércoles el gobernador de la Florida, Rick Scott, dispuso el estado de emergencia en el estado y ordenó la evacuación de la población residente en el sur de la Florida. Se han cerrado las escuelas, universidades, bancos y la atención del sector público no vinculado al sistema de emergencia. Asimismo, el gobierno ecuatoriano expresó su solidaridad al pueblo y al gobierno de la isla de Barbuda por las pérdidas humanas y materiales que ha dejado a su paso el huracán Irma, considerado el más grande fenómeno hidrometeorológico registrado en la historia. El gobierno nacional comprometió su apoyo para cooperar en la reconstrucción de los devastadores efectos del huracán Irma en la región caribeña, tanto a nivel bilateral como en el marco de las iniciativas regionales y multilaterales que se generen a nivel de la comunidad internacional. De esa forma, el Ecuador ratificó la prioridad que se otorga en su política exterior a la profundización de los vínculos político-económicos y de cooperación con los países del Caribe, que en circunstancias como estas deben resultar fortalecidos, expresó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Karel Sack, TVL Noticias. En el ámbito legislativo les contamos que este viernes 8 de septiembre fue publicada en el registro oficial la ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Como antecedente, el pasado 24 de agosto el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las observaciones del Ejecutivo en lo referente a las disposiciones reformatorias primera, segunda, cuarta y sexta, y se ratificó en los textos aprobados tras el segundo debate por la legislatura en cuanto a los artículos 2, 8 y 9, que fueron observados también por el Ejecutivo. La norma posibilita el mandato popular expresado en febrero pasado para que los funcionarios públicos y autoridades de elección popular no tengan bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales. Si quieren ingresar en una institución pública o intervenir en la actividad política, deberán traer los recursos al Ecuador. En el marco de la reunión de Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano Parlatino mantenida este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador y secretario de Relaciones Interparlamentarias, José Serrano, presentó su plan de trabajo enfocado en 6 ejes que permitirán fortalecer las relaciones directas con los ciudadanos, además de conocer y entender de mejor manera el rol del parlatino. En el primer eje, dentro del compromiso adquirido con las mujeres de Ecuador, la Asamblea Nacional realizará a finales de octubre un foro internacional de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, en el que se propuso contar con la presencia de los miembros de la Comisión de Género, Niñez y Juventud del Parlatino como una actividad extraordinaria. Mientras que dentro del eje de movilidad humana se busca compartir los avances de los derechos en este tema, por lo que se realizará en conjunto con el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, un evento internacional en abril de 2018. Allí se propone que la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de Integración del Parlatino sesione en Ecuador. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información. Esto es la emisión estelar de TVL Noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Seguimos informando, amigos. La Comisión Ocasional que tramita el proyecto de ley para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer realizó esta mañana un taller de socialización de los dos proyectos que reposan en la mesa legislativa en esta materia. En un taller de socialización del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, la Comisión Ocasional encargada del tema analizó el contenido de los proyectos de iniciativa parlamentaria y otro del Ejecutivo. Al momento, los legisladores revisan los consensos y disensos de ambas propuestas para al final condensarlo en un solo documento. La presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, indicó que la prevención será la columna vertebral del proyecto de ley. Por ello, se enfocarán en la educación para eliminar estereotipos que generen violencia. En donde la niña únicamente se dedica a las labores de la casa, a ayudar a mamá, romper esos estereotipos en donde que los niños pues son los hombrecitos, son las personas que no lloran, son aquellos que tienen únicamente que van a jugar. El asambleísta Juan Sebastián Palacios explicó que en la mesa legislativa también se discute si el proyecto de ley podría incluir a temas de violencia en contra de la comunidad LGBTI. El día de hoy hemos establecido ese como un nudo crítico dentro de la comisión. Vamos a recibir a grupos LGBTI para escuchar cuál es su opinión. Sin embargo, hay otros temas que también preocupan. La asambleísta María José Carrión indicó que si bien el proyecto de ley contempla varias formas de violencia a más de la física, sexual y psicológica, en el tema político aún hay una deuda pendiente, pues asegura que a pesar de las luchas, aún no existe paridad en este ámbito. Apenas del 2014, 2 mujeres fueron electas prefectas en el Ecuador de 23 provincias. Y en el caso de las alcaldías, 16 de 221, 16 mujeres de 221 alcaldías. Son estadísticas de vergüenza para el país. La mesa legislativa prevé aprobar el documento final el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Legislación comparada, competencias de los distintos niveles de gobierno y mecanismos de protección de animales fueron aspectos discutidos por el Grupo Parlamentario de Bienestar Animal y varias entidades de seguridad. En el foro se destacó la necesidad de crear un organismo especializado en rescate y protección de animales. Varios fueron los ejes presentados por el experto e investigador argentino Rubén Menzel como mecanismos para fortalecer el bienestar animal. Uno de ellos, el distinguir y llevar un registro de los tipos de animales, pues según explicó, las problemáticas son diferentes. El estudio y el control de los parámetros que indican que un animal está en condiciones de bienestar y por lo tanto ausencia de sufrimiento. El procedimiento para el rescate de un animal fue un aspecto también ampliamente discutido. De un lado, Cristian Azalema del colectivo Catman y Dogging dijo que es pertinente capacitar a los ciudadanos sobre qué medidas se pueden utilizar. Conlleva la problemática de que haya ciertos refugios que tengan animales que no están tratados psicológicamente y por tanto no van a ser adoptados y se convierten en una carga para ese refugio. Es necesario asumir competencias, dijo en cambio el director general del ECO 911, Andrés Sandoval, quien destacó que eso permitirá evitar que más animales estén en las calles y sin protección. Se asuman las competencias y que las buenas iniciativas se puedan articular para brindar un servicio. Y en base a ello, el trabajo articulado para la recepción de animales es urgente, dijo Manuel Sánchez, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito. En el tema de una legislación en donde se articule el tema de la recepción de los animalitos. Los avances son muchos de la materia, pero quedan temas por hacer, dijo en cambio el asambleísta Sebastián Palacios. Y que de esa manera podamos avanzar de la forma más breve por el bienestar de nuestros animales. Estos encuentros buscan establecer una normativa que aborde toda la problemática del bienestar animal. Mariela Logroño, TVL Noticias. En el marco del tratamiento de 2 proyectos de ley sobre desarrollo agropecuario y de centros de faenamiento que lleva adelante la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, esta mesa recibió a ganaderos del país con el fin de exponer las necesidades del sector. Incentivos tributarios y mayor sanción al abigeato fueron temas abordados. El primero en intervenir fue Edwin Lozada, representante de la raza Charolais en Morona, Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe. Esta es una raza de ganado reconocida a nivel internacional por proveer carne de calidad. De ahí su planteamiento, en que el Ministerio de Agricultura y Ganadería deje de importar carne del exterior y más bien se use la que muchos ganaderos tienen acá en el país. Bajo un examen genómico
cuantificar la cantidad de genes asociados a ciertas características, como la ganancia de peso, la cantidad de genes asociadas a quality grade y el grade de... En cuanto a los centros de faenamiento, Rubén Párraga, presidente de los ganaderos del Ecuador, dijo que el país no cuenta con sitios adecuados para el desposte de la carne, por lo que urge, explicó, centros que cumplan medidas sanitarias y de seguridad. Construir mataderos regionales estratégicos con normativas internacionales. Primero, para producir carne interna de calidad y con proyección a exportar. El tema de sanciones también fue analizado por los ganaderos. La justicia cumpla con su trabajo y que la gente que es apresada por abigeato cumpla por lo menos un día de pena. Los ganaderos Juan Zambrano y Marcelo Troya hablaron sobre incentivos económicos. No debemos pagar impuestos. Deberíamos nosotros recibir un incentivo ganadero como lo hacen todos los gremios. Se retribuya al sector ganadero a través de los GATS, a través del Banco de Fomento, para poder tener créditos, pero créditos bastante importantes para nosotros, no los créditos comunes y corrientes. Entre el 2014 y 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, el ganado vacuno bajó un 10%. Eso significa 416.161 animales menos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Existe preocupación al interior de la Asamblea Nacional por la falta de agua potable que se registra en 3 cantones de la provincia de Esmeraldas. La asambleísta representante de la provincia verde, Roberta Zambrano, presentó un proyecto de resolución para que las autoridades actúen al respecto. Mientras tanto, en la Comisión de Gobiernos Autónomos se trabaja en un proyecto de reforma integral al COTAD, en el que también se contemplaría este tema. Como asambleísta representante de la provincia de Esmeralda, Roberta Zambrano propuso ante el Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de una resolución exhortando a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto ante la falta de agua potable en los cantones de Atacames, Esmeraldas y Río Verde. Las madres, los padres no tienen cómo resolver el problema de darle la alimentación del día a sus hijos. Las instituciones educativas han prohibido las clases precisamente por la falta de líquido vital. El problema, dice, radica desde hace varios años atrás. Sin embargo, aseguró que existe el dinero, pero que no se ha evidenciado su ejecución. 70 millones en el 2011 y ahora en el 2015 130 millones de dólares. Esmeraldas está atravesando por un momento difícil. Este es un tema que también está en tratamiento en el interior de la Comisión de Gobiernos Autónomos, pues esa mesa legislativa trabaja en un proyecto de reformas integrales al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Así lo afirma Mónica Alemán. Una de las cosas ideales que deben hacer los gobiernos autónomos descentralizados, pues prácticamente es dotar de los servicios básicos a sus poblaciones, inclusive hasta por tema de salud. El órgano parlamentario prevé recorrer el país y recoger observaciones de todos los actores involucrados, de tal manera de contar con un proyecto borrador hasta enero de 2018. Respecto a la resolución propuesta por la asambleísta Zambrano, fue aprobada por unanimidad con 121 asambleístas presentes. Sin embargo, será debatida en la continuación de la sesión número 474. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. En nuestro segmento La Esencia de la Ley, esta semana Ricardo Bravo nos cuenta los beneficios de la ley que promueve el equilibrio de las finanzas públicas, documento que, entre otros aspectos, incrementa el impuesto a los consumos especiales ICE, entre ellos a las bebidas azucaradas. Buenos días, buenos días. Vecina, ¿cuánto le debo de esto? 60 centavos. Gracias. Gracias. ¿Qué fue? Hola. ¿Qué haces? Aquí en este solazo tengo No tomes sed. de eso. Ay, tranquila, no pasa nada. Toma un juguito o algo. No, tranqui, no pasa nada. Chao. Este es un ejemplo del consumo en exceso de las bebidas azucaradas. Pero ¿cuáles son las consecuencias
vamos a conversar con un experto. Acompáñeme. Adelante. Doctor Barzallo, buenas tardes. Doctor, queremos hacerle una consulta. ¿Cuáles son las consecuencias de beber en exceso bebidas azucaradas? El exceso de azúcares lo que realmente produce son enfermedades, unas que no son muy importantes y manejables, pero otras que tienen un impacto realmente importantísimo dentro de la salud del ser humano. Doctor, ¿enfermedades como cuáles? Las enfermedades más importantes son las que están relacionadas especialmente con el sistema cardiovascular. Pueden dar hipertensión arterial, el aumento excesivo de glucosa, pero tienen un importante impacto también en el metabolismo general. Puede producir, y es un alto factor de riesgo, el exceso de glucosa en el funcionamiento pancreático, en el funcionamiento del hígado, e induce a enfermedades como la diabetes. También el exceso de azúcar deteriora el sistema nervioso central, periférico, y también deteriora el sistema vascular, puramente hablando de lo que es las arterias y las venas. También, sin duda alguna, pues el exceso de azúcar induce a la obesidad, y la obesidad hoy en día es considerada como una patología, como una enfermedad. Siendo estas las más importantes, el cuidado que se debe tener es en este desequilibrio que produce un exceso de azúcar. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para el consumo de las bebidas azucaradas? Debemos recordar que el organismo humano necesita del azúcar, es decir, de la glucosa, para su funcionamiento. Por lo tanto, es importante la ingesta diaria, especialmente matutina, del azúcar. O en todo caso, pues la recomendación fundamental es no exceder el consumo de azúcares, sino tan solo en lo que es el uso cotidiano para el endulzar en el desayuno, la ingesta de lo que se denominan los azúcares naturales que vienen en las frutas, y contraindicado, además de esta ingesta, las bebidas azucaradas como las que son denominadas colas en nuestro medio, es decir, generalizando las bebidas gaseosas. Gracias, doctor. Pase bien. Desde abril del 2016 está vigente en el Ecuador la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, normativa que, entre otros aspectos, busca modificar los patrones de conducta de los ciudadanos. Esta ley señala que el impuesto a los consumos especiales a bebidas azucaradas será de 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar. Las empresas que más azúcar utilicen van a tener que pagar más, y las que usen menos lo contrario. En el país, las únicas bebidas añadidas con azúcar y que están grabadas son las gaseosas. Estas bebidas pagan el impuesto a los consumos especiales, tributo que se triplicó en los últimos 9 años, al pasar de 16 millones a 59 millones de dólares entre el 2007 y el 2015. En esta normativa, el fisco pretende recaudar alrededor de 300 millones de dólares de forma anual. La normativa plantea que el impuesto a los consumos especiales para las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza artesanal, sea de $7.24 por litro de alcohol puro, mientras que para la cerveza industrial $12. En lo que tiene que ver con los cigarrillos, se establece una tarifa de 16 centavos por unidad. Son algunas de las cifras, los números que tiene esta normativa vigente en el Ecuador hace más de un año. Así que, amigas y amigos, a consumir bebidas gaseosas, pero con moderación. Hasta una próxima ocasión. A continuación, amigos, compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este lunes 11 de septiembre. A las 9 de la mañana, la Red de Maestros entrega 110.000 firmas junto con la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, LOEI, al asambleísta Augusto Espinosa. Esta actividad se cumplirá en el Salón de los Expresidentes del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana, la asambleísta María José Carrión invita a la presentación del proyecto de ley orgánica para el desarrollo social, político y económico de la mujer. Esto se cumplirá en el Salón José Mejía Lequerica. También a las 10 horas, la Comisión de Educación
Continúa el tratamiento relativo al financiamiento de las instituciones de educación superior públicas para el presente año fiscal y los ejercicios venideros. Mientras que a las 16 horas, la sesión de la Comisión de Justicia con la continuación del tratamiento del informe para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Así llegamos a la parte final de esta emisión de noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Disfruten de su fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVN Noticias, emisión estelar.